Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora, 8 p.m. hora Washington, a través de la televisora del futuro, ahora Washington TV. Hoy nuestro programa, como siempre, de los lunes, reflexiones políticas. Traemos un tema muy interesante también hoy, como todos los anteriores, porque pretendemos, y eso lo repetimos infinidad de veces, y lo seguiremos haciendo, porque queremos contribuir a la autorreflexión, a la autocrítica, a darnos cuenta de lo que somos, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos dejar de aprovechar las oportunidades. Y para ello implica entonces que siempre estemos revisándonos hacia adentro antes de trasladarle toda la culpa a los demás. Un politólogo italiano muy conocido, muy famoso, murió hace como 2 años, Giovanni Sartori, decía que la democracia solo puede sobrevivir cuando sea entendida por los ciudadanos. Extraordinaria reflexión, interpretación, conclusión de la importancia que representa la democracia en una sociedad. Pero para ello, nosotros los ciudadanos tenemos deberes, tenemos derechos, tenemos obligaciones para que ella no deje de funcionar. Y quizás cuando uno hace el análisis de cómo la precariedad democrática en varios países, empezando por el nuestro, que es el peor, la democracia prácticamente dejó de funcionar. Hay muchos factores, uno de fuerza, otro de inconsciencia, otro de conciencia, pero lo importante es que los ciudadanos tenemos que estar preparados para no solo promover, defender, proteger, cultivar, mantener la democracia. No hay sistema político en el mundo como el democrático, porque la democracia descansa primero en el ciudadano, a quien se le atribuye la soberanía popular para elegir sus líderes, sus dirigentes, sus gobiernos. El sistema democrático garantiza las libertades, garantiza la seguridad natural o colectiva, tanto del sector público como privado. Y la democracia te crea las oportunidades para que cada uno de los que formamos una sociedad tengamos el camino claro hacia donde deberíamos cada uno posicionarnos en ella, tanto en lo personal, en lo grupal, en lo social. Por eso que la democracia, el tema de hoy, lo vamos a dedicar fundamentalmente a revisarnos como ciudadanos
¿En dónde hemos fallado? ¿Qué no hemos venido haciendo? ¿Qué no hemos asumido? ¿Por qué no hemos actuado oportunamente cuando nos corresponde actuar? ¿Por qué ceder espacios a otros que después vienen a hacernos daños estructurales en nuestra sociedad? Y por eso entonces el tema de hoy lo quiero enfocar en la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para que esa frase del politólogo italiano Giovanni Sartori la podamos comprender y aplicar. La democracia solo puede sobrevivir cuando los ciudadanos la entiendan. Y ese es el rol que hoy quiero con ustedes tratar de transmitirles. Que entendamos la importancia y la valoración de la democracia para que podamos convivir de manera pacífica, en paz, y poder avanzar en esta vida, que se trata de una lucha permanente de mejoramiento continuo. Entonces, vamos a revisar entonces cuáles son esos deberes, esos derechos y esas obligaciones que cada ciudadano debe asumir, aplicar, ejercer. Y empezamos con los deberes. Primero, participar en los procesos democráticos. No solo en las elecciones, sino en los referendos, en las consultas, en las discusiones públicas donde tenga que ver lo social en juego. Y participar en procesos democráticos de manera permanente. No debemos ceder ese espacio a otros para que lo hagan por nosotros. Y cuando estamos hablando es cuando vamos a elegir a nuestros líderes, nuestros candidatos en las organizaciones políticas o a cualquier cargo electoral, al municipio, al Estado, al poder central. Tenemos que tener conciencia que es uno el que tiene el poder de decisión. Y por entonces uno tiene que velar que esto se cumpla. Y para ello debemos elegir con calidad siempre a los mejores y transparentes que hayan mostrado probidad en su desempeño público o privado, para que podamos tener garantía de que esos líderes van a cumplir con el servicio público que uno le encomienda. Y para eso es que lo elige. Para eso es que uno lo elige, para que le sirva a uno, no para que se sirvan ellos, que ahí está el detalle. Entonces, votamos por cualquiera, no sabemos por quién votamos o nos dejamos llevar por cualquiera sin saber el riesgo que corremos. Y ya Venezuela, en estos 26 años, ya hemos corrido demasiado riesgo por no saber elegir entre otros candidatos que habían mejores que los que han destruido al país en estos 26 años. Según deber de un ciudadano, respetar las leyes y las normas, tanto las leyes o las normas municipales, estadales o estatales. Tenemos que respetar las leyes y hacer respetar las leyes. Y eso tiene que formar parte de una cultura democrática intrínseca
que se debe reflejar en nuestro comportamiento político cada vez que actuamos. Porque por ahí comienza el respeto. No podemos estar eligiendo gente que no respeta, que viene de irrespetar normas, de respetar leyes. No, señor, ese señor no puede ser elegido. Por eso que tenemos que mejorar nuestra capacidad selectiva a la hora de elegir cargos públicos a personas. El tercer deber, contribuir al bienestar común. Tenemos que ser buen ciudadanos. Tenemos que pagar impuestos, impuestos municipales, impuestos nacionales. Y para eso entonces, además de participar en las actividades sociales que se produzcan en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro estado, en cualquier parte donde hagamos vida social. Pero ese pago de impuestos, si bien es cierto, es una obligación de los ciudadanos, es un deber, tiene que tener una correspondencia de quienes administran ese dinero. Que esos ingresos que recibe el Estado es para retribuírselo a los ciudadanos a través de obras de infraestructura civil, de educación, de salud, de seguridad. Para eso es que son los impuestos. Un cuarto deber, información informarse y educarse. Hay que informarnos, hay que educarnos en los asuntos públicos, en los deberes ciudadanos. Tenemos que estar enterados. No podemos decir que yo no estudié. No, no, no. Aquí cada uno es responsable de su educación. La omisión no es excusa para no usted ser un buen ciudadano, porque no quiso educarse, porque no quiso capacitarse. El problema es suyo y eso le crea un problema a la sociedad. Y ahí vienen los grandes problemas. Porque creamos entonces delincuentes, ladrones, corruptos, que lo que van es a robarnos los recursos al Estado, porque no encuentran cómo hacer para generar ingresos decentes con su cerebro, con su esfuerzo físico. Entonces, estos 4 deberes son esenciales, deberes de cada uno de ustedes, incluyéndome yo que soy ciudadano. Y tenemos derechos también. ¿Cuáles son esos derechos de los ciudadanos que debemos ejercer de manera cabal, íntegra? Derecho y que debe ser garantizado por el Estado. Derecho a la libertad de expresión, sin temor a represalia. Debemos expresar lo que creemos que debemos compartir como crítica de lo malo que se está haciendo, independientemente del nivel de gobierno que requiera esa crítica para ponerlo en tela de juicio de la sociedad. Derecho a la igualdad, independientemente de la raza, del credo, de género. Todos somos iguales ante la norma, ante la ley, y debemos ser tratados igual. Ese derecho nos corresponde que se nos respete siempre, y nosotros debemos hacernos respetar. El derecho a la justicia, acceder a la justicia sin problema alguno, sin parcialismo, sin parcialidad, de manera imparcial, donde podamos ir todos a un juicio
libres y confiados de que la razón la deben tener quienes se la merecen. Todos debemos ir bajo la presunción de nuestra inocencia y debemos tener nuestro derecho a la defensa para defendernos en los tiempos que establecen las normas y la Constitución. El derecho a la justicia, acceder a la justicia. Cualquier ciudadano debe ir a un tribunal, a una corte, a buscar justicia cuando se le ha violado sus derechos. Y el Estado debe responder. Por eso es que es importante, insisto mucho, elegir siempre con conciencia, con conocimiento de quienes vamos a depositarle la confianza a través del voto. Porque ahí comienzan los grandes problemas estructurales de la democracia y de la mala gobernabilidad. Tenemos el derecho también a la educación y la información. O sea, debemos informar y debemos recibir información para tomar uno como ciudadano decisiones acertadas. Pero tenemos que capacitarnos, tenemos que educarnos. No hay excusa, y menos en el mundo de hoy, que están todas las posibilidades de uno estudiar, prepararse e investigar cualquier tema con estas facilidades que nos brinda el mundo de la tecnología digital. Entonces, estos son los derechos, pero también tenemos obligaciones como ciudadanos. Y la primera obligación como ciudadano es respetar los derechos de los demás, respetar el derecho ajeno. El respeto comienza con uno, comienza en casa. Porque si no respetamos el ajeno, ¿qué mensaje estamos nosotros enviando a los demás? ¿Qué estamos mostrando? ¿Quiénes somos los que estamos haciendo eso? Si no respetamos lo ajeno. Quien no respeta lo ajeno, quien se apropia de lo ajeno, es un delincuente. Por más o por menos sea lo que robe, lo que sustraiga, lo que se lleve. Comienza entonces el respeto con los ciudadanos, respetándose unos a los otros. Pero cuando tenemos una Venezuela donde todo el mundo a nivel de gobierno roba de manera descarada, claro, no funciona el Estado, no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Entonces estamos en un Estado fallido donde se impone la voluntad y la verticalidad de los que han o se han apropiado de los poderes del Estado, a pesar que fueron elegidos por la vía del voto, pero que después asumieron a lo que fueron, a apoderarse del Estado, cuando no tuvieran el respaldo popular. Eso era previsible y eso no nos debe sorprender a nadie. Otra obligación, participar en la resolución de conflictos, con tolerancia, con diálogo. Hay muchos conflictos en nuestras comunidades. Uno debe, cuando nos sintamos preparados y capacitados, debemos ofrecernos como mediador para resolver esos conflictos. Podemos hacerlo. Tenemos los espacios
en las leyes, en la Constitución. Y no, prácticamente no lo hacemos. En la Constitución venezolana hay como, en estos días cuando daba clase en la Universidad Católica de Bello, en estos días no, hace unos cuantos años atrás, desarrollaba el tema del enfoque local, el enfoque municipal, la gerencia municipal, y le demostraba a mis alumnos allí que habían como entre 13 y 15 espacios que garantiza la Constitución para que participemos en los controles de nuestra sociedad, en los controles de a quienes hemos puesto en esos cargos de público para que nos sirvan a nosotros como servidores públicos hacia nosotros. Y muy pocos de ellos lo ejercemos. Y claro, como no lo ejercemos, bueno, los vivos se apropian y deciden por nosotros, que esa es la consecuencia. Entonces, la gran conclusión de este tema es que los deberes, derechos y obligaciones de los ciudadanos son fundamentales para el funcionamiento de la democracia y la promoción del bien común, promoviendo la justicia y la igualdad en la sociedad. Entonces, cierro el tema con lo que me inicié, con esa famosa frase del politólogo italiano Giovanni Sartori: la democracia solo es posible sobrevivir cuando sea entendida por los ciudadanos. Entonces, conclusión adicional: cuando la democracia no está funcionando o dejó de funcionar, es porque nosotros los ciudadanos no ejercimos nuestros deberes, nuestros derechos y nuestras obligaciones. Esa es la gran conclusión. Así que nos volveremos a oír y a ver el próximo lunes por acá, por Washington TV, la televisión del futuro ahora. Buenas noches.